Eh, Hola, buenas tardes, bienvenidos a una clase nueva sobre la obra de Sigmund Freud. Bienvenidos a todos y a todas a estas clases en directo. Un jueves más nos encontramos aquí. Ya saben que los jueves cada 15 días a las 8 horas de la tarde, hora española, desde concretamente la Comunidad de Canarias, transmitimos pues para todo el mundo. Vamos aquí a compartir también a través de... Vale, ya estamos aquí también. Vale, bueno, venimos, ya saben que estas son clases que hacemos para acercar la obra del psicoanálisis a todos. La Escuela Psicoanálisis Grupo Cero realiza estas, diferentes psicoanalistas realizamos estas clases abiertas o estos talleres sobre diferentes aspectos del psicoanálisis para acercar el psicoanálisis a todos. Pero luego la formación como psicoanalista sí que hay que realizarla en la escuela para poder ser psicoanalista, ¿vale? Estas formaciones acercan a las personas al psicoanálisis, pero no para ser psicoanalista hace falta recibirse de psicoanalista, ¿vale? En una escuela. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy nos vamos a acercar a un texto de 1912. Es un texto, se titula La dinámica de la transferencia. Y es un texto muy importante, sobre todo, bueno, ya el tema de la transferencia, ya Freud lo ha trabajado en otros textos, psicoterapia por el espíritu, tratamiento del alma o psicoterapia para el espíritu, es un texto, es una clase en la que vimos este texto, que está subida para los que quieran ver las clases anteriores. Pueden hacerlo de manera más directa en el canal de YouTube Pino Lorenzo. Ahí está todas las clases anteriores a esta. Y ahí pueden encontrar esta clase, Psicoterapia por el Espíritu, donde también tratamos el tema de la transferencia. Pero hoy lo vamos a tratar y quizá este texto sea un texto bastante dirigido a la labor psicoanalítica, ¿no? al trabajo del psicoanalista, pero es verdad que al final el fenómeno de la transferencia, como vamos a ver hoy, es un fenómeno que se da, no es un fenómeno propio del psicoanálisis, ¿no? No es un fenómeno que Freud descubriera como tal, ¿no? Freud lo describió o lo utilizó para su terapia, para la terapia psicoanalítica, pero la transferencia se establece entre las personas, ¿no? Con lo cual, hablar de la transferencia también es hablar de las relaciones humanas. Y en ese sentido, pues creo que puede ser también muy interesante pues, para todos los que se acerquen a estas clases en directo. Vale, bien. Freud va a empezar este texto diciendo que va a añadir algunas observaciones sobre la transferencia encaminadas a explicar por qué la transferencia surge necesariamente en toda cura psicoanalítica y cómo llega a desempeñar el papel que todos conocemos. Tenemos que decir que la transferencia junto con la asociación libre son las dos técnicas del psicoanálisis, ¿vale? La asociación libre en transferencia serían las dos técnicas psicoanalíticas. Entonces, él se pregunta por qué la transferencia tiene ese papel tan importante en la cura psicoanalítica, ¿no? Y nos dice que la acción conjunta de la disposición congénita junto con las influencias experimentadas en la primera infancia fundamentalmente, van a determinar en cada individuo
la modalidad especial de su vida erótica, ¿no? Y va de alguna manera a fijar los fines de esa sexualidad, las condiciones que el sujeto habrá de exigir de ella y las pulsiones que en ella habrá de satisfacer, ¿no? La suma de lo congénito con las primeras experiencias infantiles. De aquí va a resultar una forma estereotipada o un cliché repetido o que se va a reproducir regularmente a través de toda la vida, en cuanto lo permiten las circunstancias exteriores y la naturaleza de los objetos eróticos asequibles, pero que pueden ser también susceptibles de alguna modificación bajo la acción de las impresiones recientes, ¿no? Bueno, aquí Freud nos está queriendo poner frente a las condiciones que determinan la vida erótica del sujeto humano, ¿no? Nos está haciendo una introducción para luego hablarnos de la transferencia, ¿no? Es decir, la vida erótica de cada individuo va a tomar factores congénitos, factores de la infancia, pero también va a tomar algunos elementos de las impresiones recientes, ¿no? O actuales del sujeto. Sin embargo, dice, ahora bien, nuestras investigaciones nos han revelado que solo una parte de estas tendencias eróticas, podríamos decir, o tendencias que determinan la vida erótica, han realizado una evolución psíquica completa. Esa parte, ¿no?, que ha realizado una evolución psíquica completa, se halla a disposición del yo del sujeto, podríamos decirlo, del yo consciente o de la personalidad consciente del sujeto, ¿no? Son las tendencias eróticas que el sujeto pone en la realidad, ¿no? O de las cuales el sujeto dispone para su relación erótica en su vida, en la realidad, ¿no? En cambio, ¿no?, serían esas tendencias que tendrían esa evolución psíquica completa. Sin embargo, dice Freud, nos vamos a encontrar con otras tendencias libidinosas que han quedado detenidas en su desarrollo. Detenidas en su desarrollo, ¿por qué? O bien porque el yo consciente no ha permitido su salida o no ha permitido su satisfacción, o bien porque ha sido la realidad la que no ha permitido su satisfacción. Y esas otras tendencias han quedado reprimidas, ¿no? Han quedado detenidas en su desarrollo, ¿no? Y solo han podido desplegarse por medio de la fantasía, ¿vale? O han permanecido confinadas en lo inconsciente, ¿vale? Entonces nos dice que el individuo cuyas necesidades eróticas no son satisfechas por la realidad orientará las representaciones libidinosas reprimidas, por decirlo de alguna manera, o aquellas que no han sido satisfechas por la realidad, las orientará hacia toda persona nueva que surja en su horizonte, ¿no? Siendo de esta manera probable que las dos porciones de la libido, la capaz de conciencia y la inconsciente, participen en este proceso, ¿no? Aquí lo que nos viene a querer decir Freud es que las relaciones, incluso no solo eróticas, sino también las relaciones humanas, van a estar de alguna manera determinadas por las corrientes libidinosas, eróticas, más directas, ¿no?, o más que tienen una evolución completa, y también sumadas a aquellas que no tienen una evolución completa, ¿no? Es decir, que las relaciones actuales, presentes, en cada relación actual presente que tenemos las personas, podríamos decir que están esas dos corrientes, ¿vale?
Por tanto, nos dice, es perfectamente normal y comprensible que la carga de libido que el individuo parcialmente insatisfecho mantiene se oriente hacia la persona del médico, ¿no? Una de las formas que tiene esa carga libidinosa que no ha conseguido completarse, ¿no? O que se mantiene parcialmente insatisfecha, es ser dirigida o puede orientarse hacia la figura del médico, ¿no? Y conforme a nuestra hipótesis, nos dice, conforme a la hipótesis del psicoanálisis, lo va a hacer siguiendo un modelo, ¿no? Esa corriente libidinosa hacia la que puesta hacia la figura del médico lo va a hacer siguiendo un modelo. Y ese modelo, según nos dice Freud, la expresión de Jung, toma la imagen del padre. Luego dice Freud que la transferencia, ¿no? Eso sería lo que llamaríamos la transferencia, ¿no? La transferencia de lazos libidinosos sobre la figura del médico, pero transferencia de lazos libidinosos establecidos en otras etapas de nuestra vida con otros objetos amorosos, solo que desplazados o transferidos a la situación actual del médico, ¿no? Entonces nos dice Freud que no solo va a seguir el modelo del padre, sino también puede seguir el modelo de la madre, la transferencia, el modelo del hermano, de la hermana, ¿vale? Va a seguir también otros posibles modelos. Vale. Vale. Entonces, después de esta descripción que nos hace Freud, esta descripción inicial que nos hace Freud, de la transferencia se va a hacer dos preguntas. Dice, ¿por qué la transferencia de los sujetos, neuróticos, neuróticos e eróticos, ¿no? ¿Por qué la transferencia de los sujetos neuróticos sometidos al análisis se muestra mucho más intensa que la de otras personas no analizadas, ¿no? ¿Por qué es tan intensa esa transferencia? Eso en primer lugar se lo pregunta. Y en segundo lugar, también dice que nos resulta enigmático ver cómo en el análisis la transferencia se presenta como la resistencia más fuerte, ¿no? Así como la transferencia en otros campos, ¿no? La transferencia sería, pues todo aquel desplazamiento sobre la figura del médico de atribuciones que le hacemos al médico, ¿no? De la autoridad que le damos, ¿no? Casi incluso sin que lo conozcamos, ya le hacemos toda una serie de atribuciones y, ¿no? Y ya vamos a relacionarnos con ese médico con una transferencia establecida, ¿no? Dice, si en otros contextos, ¿por qué esa transferencia es positiva? ¿No? Si yo voy a ver a un médico sobre el que tengo ya una transferencia positiva, es probable que lo que el médico me dice, pues a mí me parece que tenga una carga de autoridad muy importante, que me convenza incluso, o que esas indicaciones que me dé sobre el padecer que tenga, yo siga a pie juntillas esas indicaciones, ¿no? Cuando existe una transferencia con el médico, ¿no? Entonces, dice Freud, si eso suele ser lo normal que ocurra, ¿por qué en el psicoanálisis la transferencia precisamente se convierte en la resistencia más fuerte contra la que el psicoanalista tiene que luchar, ¿no? Entonces dice que, respondiendo a la primera pregunta, a la intensidad de la transferencia en la neurosis, dice que realmente a primera vista esto no parece ser o no parece ser un hecho o un inconveniente en sí del psicoanálisis, sino tendría más que ver con la neurosis, con los sujetos neuróticos, ¿no? Esta transferencia particular de los sujetos neuróticos tendría más que ver con la propia neurosis,
no tanto con el psicoanálisis, ¿no? Ya que también esta transferencia intensa, los neuróticos también la desarrollan o también se encuentra, por ejemplo, en los sanatorios, ¿no? Era común que los neuróticos pues, muchas veces terminaban siendo atendidos y tratados ¿no? y recluidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? En los sanatorios también ahí presentaban esta intensidad, ¿no? Entonces pareciera que tendría que ver más con la neurosis que en sí con el psicoanálisis, ¿no? O en sí con el fenómeno de la transferencia. Entonces, con respecto a esta primera cuestión, dice, no sería entonces tan así. Dice, pero la segunda cuestión o la segunda pregunta que nos hacemos de por qué la transferencia se nos opone como una de las resistencias más fuertes en el tratamiento psicoanalítico, dice que esto ya sí va a requerir de un desarrollo o una explicación para poder entender este fenómeno de la resistencia, ¿no? Entonces, para ello nos va a explicar un poquito en qué consiste pues lo que es la neurosis y también en qué consiste la labor del médico, ¿vale? Contra la neurosis, como el médico tiene que luchar contra la neurosis. Nos dice que toda adquisición de una psiconeurosis va a tener como premisa regular e indispensable un proceso descrito por Jung, con el nombre de introversión de la libido, ¿no? Proceso que consiste en retirar la libido cuando el sujeto, cuando la persona tiene una dificultad para satisfacer los componentes eróticos o satisfacer determinadas pulsiones libidinosas en la realidad, ¿no? Eh, Cuando tiene esa dificultad o encuentra insatisfacción, puede producirse el fenómeno de la introversión de la libido, es decir, que esa libido vuelva a posiciones por el mecanismo de la regresión, vuelva a posiciones donde la libido estuvo en otras etapas de nuestra vida, ¿no? Hay una regresión de la libido, hay una introversión de la libido, refugiándose en la fantasía, ¿no? Es decir, esa dificultad que el neurótico encuentra en la realidad la resuelve, por decirlo de alguna manera, por medio de la introversión de la libido, ¿no? Alimentando la fantasía del sujeto. Ahí el sujeto sí puede dar satisfacción a esos componentes libidinosos a los cuales o bien la realidad o bien su yo consciente le pone tantas pegas, ¿no? Entonces, como decía, la libido emprende total o fragmentariamente una regresión a las imágenes infantiles, ¿no? Entonces, todo esfuerzo analítico va a consistir en volver a llevar esa libido que ha sido, podríamos decir incluso secuestrada o que ha sido introyectada nuevamente a esas imágenes infantiles, volverla a llevar a la realidad. Ese sería el trabajo de la cura analítica, ¿no? Entonces va a encontrar una gran resistencia. Este trabajo va a encontrar una gran resistencia. Y por varias razones. Primero, porque el sujeto no abandona fácilmente una situación o una posición que le haya producido tanta satisfacción, ¿no? Como son las fantasías inconscientes infantiles, ¿no? Entonces, en esta regresión que hace, ¿no? Hacerlo abandonar ese lugar donde el sujeto ha gozado va a ser muy difícil, ¿no? Pero no solo por esta razón, sino porque también, de alguna manera, este mecanismo ha sido el mecanismo que la neurosis o que el aparato psíquico ha encontrado para dar satisfacción a aquellos componentes libidinosos que no han tenido fácil su satisfacción o no han podido ser satisfechos en la realidad. Con lo cual, hay todo un trabajo psíquico, del aparato psíquico, para
encontrar este camino alternativo, podríamos decir, inconsciente de la fantasía, que es verdad que luego ese camino va a ser el que va a generar toda la sintomatología neurótica, ¿no? Pero ese sería como un efecto secundario, pero el efecto primordial es que va a dar una satisfacción sustitutiva, inconsciente, de todas esas pulsiones que han quedado insatisfechas, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay todo un trabajo psíquico puesto ahí que no va fácilmente eh, a abandonar el aparato psíquico, ¿no? Si lo abandona va a ser como una lucha y como una resistencia bastante fuerte, frente a la cual lucha o combate el psicoanalista en la cura psicoanalítica. Con lo cual vemos que el combate está servido, ¿no? Vale. Y precisamente esto es lo que hace que tantas veces se mantenga la enfermedad, ¿no? En los pacientes neuróticos, ¿no? Lo que muchas veces hace que se mantenga la enfermedad es podríamos decir que es como esta lucha por conservar esas posiciones de la libido inconscientes, infantiles y reprimidas, que aunque producen mucho sufrimiento al paciente, también le producen un goce inconsciente, ¿no? No un goce en la conciencia, ¿no? Lo que esto nos lo dice Freud en diferentes textos, ¿no? Lo que para un sistema como es el sistema consciente produce sufrimiento, en el caso de la sintomatología neurótica, para el otro sistema, que es el inconsciente, produce goce, ¿no? Es decir, aquello que es vivido en la conciencia como malestar o como sufrimiento, a nivel inconsciente es satisfacción, ¿no? Entonces, desprenderse de eso, ¿no? No quiere el sujeto, ¿no? Vale. Si tienen alguna pregunta, ya saben que pueden hacerla y las contestamos en directo. Vale. Entonces, dice Freud, dice, bueno, entonces la transferencia que surge en la cura analítica, dice, al principio se nos muestra como el arma más poderosa de la resistencia del paciente, ¿no? Y podemos entonces concluir que la intensidad y la duración de la transferencia son efecto y manifestación de la resistencia. Pero la explicación de la actuación de la transferencia en la cura, para ello vamos a tener que examinar la relación de la transferencia con la resistencia, ¿no? Dice, ¿de dónde proviene que la transferencia resulte tan adecuada para constituirse en un arma de la resistencia, ¿no? Para constituirse en un arma contra la que defenderse el paciente de la cura, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde proviene que la transferencia resulte tan adecuada para eso, ¿no? Entonces dice que admitiendo solo una transferencia nos va a ser difícil llegar a entender esto, ¿no? Además de los elementos que dábamos ahora, ¿no? De las resistencias que pone el sujeto, ¿no? Para la cura, pero ¿por qué la transferencia, por qué las resistencias se sirven tanto de la transferencia para manifestarse, ¿no? ¿Cómo podemos relacionar estos dos conceptos? Dice que para ello tenemos que introducir lo que es la transferencia positiva y la transferencia negativa, ¿no? La transferencia positiva o una transferencia
de sentimientos tiernos y amorosos y cariñosos, o la transferencia negativa de sentimientos hostiles, ¿no? Y tenemos que examinar separadamente tales dos clases de la transferencia sobre el médico. Es decir, que sobre el médico no solo va a haber una transferencia positiva de una inclinación erótica, amorosa, cariñosa, sino también va a haber una transferencia negativa, ¿no? Hostil. Con respecto a estas últimas, a ver, con respecto, bueno, dice estas últimas con respecto a la transferencia positiva, ¿no? Bueno, sí, porque dice que la transferencia positiva se va a descomponer a la vez en sentimientos amistosos o tiernos que son capaces de conciencia y en la de sus prolongaciones en lo inconsciente. Es decir, la transferencia positiva se va a manifestar, por un lado, pues en una corriente más cariñosa hacia la figura del médico, ¿no? En el sentido de lo que decíamos antes, ¿no? De que vamos a atribuir al médico una autoridad, vamos a tratarle con un respeto, con un cuidado proveniente de esa transferencia positiva, ¿no? Pero luego está toda aquella corriente de la transferencia que proviene de lo inconsciente, ¿no? Que proviene de lo inconsciente. Y con respecto a estas corrientes que provienen de lo inconsciente, demuestra el análisis que proceden siempre de fuentes eróticas sexuales. Aquí se lo utiliza Freud como erótico sexual. Y así nos dice Freud incluso que hemos de concluir que todos los sentimientos de simpatía, amistad, confianza e incluso que entrañamos en nuestra vida, no solo en la relación médico-paciente transferencial, se hallan genéticamente enlazados a la sexualidad, ¿no? Es decir, por muy puros que parezcan, los sentimientos de amistad, de amor, de fraternidad, ¿no? Tienen a nivel inconsciente componentes eróticos muy importantes, solo que han sido desligados de sus fines sexuales. Son componentes eróticos desligados de sus fines sexuales, que se manifiestan en la conciencia con fines ya no eróticos, sino fines amorosos, fraternales, amorosos en el sentido más fraternal, ¿no? Porque incluso el amor a la humanidad, que en principio aparentemente no tiene nada de erótico, bebe también de fuentes eróticas, ¿no? O de deseos puramente sexuales, solo que los fines sexuales han sido modificados, ¿vale? ¿Y por qué nos dice esto Freud, no? Esto nos lo dice Freud primero para tratar, es muy interesante, ¿no? Porque Freud de alguna manera va también a explicar ¿no? Las relaciones, por ejemplo, amistosas, ¿no? Esa fraternidad que hay entre los iguales, ¿no? Porque luego las relaciones van a repetir modelos, ¿no? Y las relaciones con los iguales muchas veces repiten las relaciones amorosas y hostiles, porque hay mucha ambivalencia que tenemos con los hermanos, ¿no? Relaciones en las que también hay profundos deseos infantiles eróticos, ¿no? Que luego van a ser desligados de sus fines sexuales y van a llegar ya a la conciencia en forma de relaciones amistosas, ¿no? Pero beben de ahí, de esas fuentes, ¿no? Vale. Entonces dice, la solución del enigma está entonces, por tanto, en que la transferencia sobre el médico solo resulta apropiada para constituirse en resistencia a la cura, ¿no? Porque habría una transferencia que sería positiva.
que no se va a resistir a la cura, sino lo contrario, ¿no? Va a favorecer la cura, ¿no? Pero en aquellos casos en que se constituye como resistencia a la cura, va a ser en relación o en cuanto es transferencia negativa. Y cuando dice transferencia negativa, o también puede ser positiva, pero que proviene de impulsos eróticos reprimidos. ¿Vale? Es decir, que cuando la transferencia bebe de estos impulsos eróticos reprimidos, podríamos decir que se constituye en transferencia o que se puede constituir la transferencia apropiada para constituirse en resistencia a la cura, ¿no? Es cuando lo que vemos, ¿no? Los psicoanalistas lo vemos en la práctica clínica, ¿no? Como, por ejemplo, un paciente frente a una mejora puede, ¿no? Frente a una mejora, ¿no? Una desaparición del sufrimiento que le trae a la consulta o una mejora en su, en su sintomatología, puede hacer reaparecer una transferencia negativa que le hace, por ejemplo, que le puede llevar incluso a interrumpir el tratamiento o que lo puede llevar a hacer aparecer otra sintomatología que hasta ese momento no estaba, o que le puede llegar a hacer que se resista frente a las indicaciones que le da el psicoanalista, ¿vale? Entonces aparece una resistencia negativa, una resistencia a la cura que va a tomar o que va de alguna manera a tomar estos impulsos eróticos reprimidos, ¿no? Vale. Vale. Y luego el positivo es el que ya decíamos, ¿no? El influjo ejercido, ¿no? El influjo que ya no solo en la relación médico-paciente, sino, vale, aquí tenemos una pregunta, termino con esta idea y ya contestamos a la pregunta, sino todo fenómeno de la transferencia, ¿no? La transferencia positiva no solo se establece entre el médico y el paciente, sino también la establecemos en las relaciones personales, ¿no? Es decir, como un sujeto, el influjo que ejercido sobre un sujeto que proviene de otro sujeto, ¿no? La influencia que unos sujetos tienen unos sobre otros tiene que ver con esta transferencia positiva. Vale, David Fernando nos pregunta, entonces, ¿cómo supera la transferencia a la defensa? Claro, ese va a ser el combate que el psicoanalista va a tener que realizar en el contexto terapéutico y en el escenario terapéutico contra las resistencias del paciente. Pero, ¿qué ocurre? No solo el psicoanalista pone todas las armas con las que cuenta, que entre otras cosas también es la propia transferencia positiva, ¿no? También el psicoanalista va a hacer uso de la transferencia positiva que el paciente tiene sobre él, sino también va a apoyarse en los deseos de curación del paciente. Es decir, que en el paciente van a haber deseos contrarios a la curación, o más que deseos es la defensa, ¿no? Está bien utilizada esa expresión, ¿no? Va a haber una defensa contra la curación, pero también va a haber un deseo de curación. Entonces, ahí el psicoanalista va a hacer ese trabajo arduo, difícil, de contar con unos y otros elementos para rescatar esa libido de donde está secuestrada en esas posiciones infantiles, en esas fantasías infantiles, para traerla a la realidad, ¿no? Que es el trabajo en sí que los psicoanalistas hacemos, ¿no? Que el sujeto pueda disponer de su libido para ponerla en la realidad, para las cosas
cosas que quiere hacer en la realidad, ¿no? Porque si no, esa libido está secuestrada en posiciones infantiles, ¿no? Bueno, muchas gracias por la pregunta, David. Vale, entonces, gracias a ti. Gracias, nos dice David. Vale, entonces dice, dice aquí una cosa muy interesante porque dice, pero entonces, por ejemplo, en los sanatorios, dice, la única, ¿no? Los sanatorios, comparando el tratamiento en los sanatorios que se dispensaba en aquella época, contraponiéndolo a lo que podría ser el tratamiento en la consulta de un psicoanalista, ¿no? Dice, solo tenían las resistencias negativas o solo podían plasmar las resistencias negativas a la cura abandonando, por ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, en un sanatorio el paciente empezaba a mejorar, sin que se hubiera, por ejemplo, solucionado su problema, el paciente abandonaba el sanatorio, ¿no? Pero dice una cosa muy interesante, y es que a veces el mantenimiento, que podría ser incluso lo contrario, que la resistencia a la cura o la resistencia o la transferencia negativa no se manifestara como abandono del sanatorio, interrupción del sanatorio, sino como todo lo contrario, como adhesión o como, a ver cómo lo dice, cuál es la palabra que dice. No sino por el contrario, manteniéndose retenido, o sea, manteniéndose vinculado al sanatorio y siendo retenido, ¿no? Por propia voluntad a él, ¿no? ¿Y por qué nos dice esto Freud? En el sentido que a veces podemos, a ver cómo lo explico, la transferencia negativa o la transferencia negativa o la resistencia a la curación se puede manifestar en la forma de mantenerme, por ejemplo, en tratamiento con un médico o con un, por ejemplo, psicólogo que no me cura, ¿no? Eso se ve en la práctica clínica, ¿no? Pacientes que vienen después a lo mejor de muchos años de tratar problemáticas, ¿no? Psíquicas y que dicen, yo llevo no sé cuántos años en tratamiento psicológico, en tratamiento psiquiátrico, y yo no he experimentado mejoras o he experimentado unas mejoras, pero y tienen una adherencia a esos tratamientos que lo que nos habla es que las resistencias o la transferencia negativa en esos casos se ha manifestado por mantenerse en esos tratamientos de alguna manera contrarios a la cura, ¿no? O sea que podría también tomar esa otra forma, ¿no? Entonces, claro, como digo, ¿no? Vienen a la consulta del psicoanalista buscando curación porque se dan cuenta que llevan 5, 6, 8 años, 10 años en tratamiento psicológico que no han conseguido, ¿no? Que para la cantidad de años esas personas tendrían que haber ya, ¿no? Tendrían que haber solucionado los problemas que le llevaron a esas situaciones. Sin embargo, se han mantenido adheridas a ellas. Bueno, es curioso, ¿no? Esos pacientes es curioso, ¿no? Para tenerlos en cuenta. Vale, hola, buenas noches, Carlos. Nos saluda Carlos. Vale. Bien. Entonces, como decíamos, la transferencia negativa coexiste con la transferencia positiva, apareciendo ambas simultáneamente y apareciendo simultáneamente sobre la misma persona, que es lo que también se ha dado a llamar la ambivalencia. Y si recordamos clases anteriores, hemos visto cómo la ambivalencia precisamente es una característica de
de las manifestaciones emocionales del niño, ¿no? De la vida erótica también, ¿no? De la vida psíquica, ¿no? Pero en el niño fundamentalmente, ¿no? El amor y el odio hacia los mismos objetos, ¿no? Es una característica infantil, ¿no? Con lo cual va a tomar en la edad adulta y en el contexto de la transferencia o de la situación analítica, va a tomar esta ambivalencia, esta forma, ¿no? Vale. Y normalmente esta ambivalencia, aunque cierto grado de ambivalencia aparece en cualquier sujeto humano, se hace muchísimo más intensa en los sujetos neuróticos. Por eso, de ahí que los sujetos neuróticos, generalmente en las curas psicoanalíticas, sus transferencias sean más intensas que las personas no analizadas, ¿no? Vale. Y dice que incluso en aquellos casos en los que la transferencia se ha hecho esencialmente negativa y muy intensa, como por ejemplo en el caso de los paranoides, de las personas con paranoia, en este caso el influjo o la curación de estos pacientes se hace francamente difícil, ¿vale? Porque la transferencia negativa es tan intensa y tan casi desaparecida la transferencia positiva o el deseo de curación del paciente que el psicoanalítico se ve con pocas armas para luchar, ¿no? Frente a esa transferencia negativa, ¿no? Vale. Entonces dice, por ejemplo, ¿no? Cómo se ve estas situaciones. Te he compartido, dice Carlos, muchas gracias, Carlos. Si somos más, somos mejores. Muy bien. Dice que cómo a veces se puede apreciar, por ejemplo, esta transferencia negativa, dice ¿no? en la consulta con el psicoanalista, dice como cuando, por ejemplo, el analizado cae bajo el dominio de una intensa resistencia por transferencia y, por ejemplo, se permite infringir la regla psicoanalítica de comunicar, de asociar libremente, ¿no? De comunicar todo lo que se le venga a la cabeza. Y entonces el paciente se queda callado y dice que no se le ocurre nada más, ¿no? Pues dice aquí Freud que generalmente, siempre que, o la mayoría de las veces, que eso le pasa a un paciente, es porque se le han cruzado en sus asociaciones o en sus pensamientos, se le ha cruzado una idea que va dirigida a la figura del médico, ¿no? Y entonces, rápidamente ha reprimido esa idea y por esa transferencia negativa se queda callado. No se me ocurre nada más, ¿no? Dice Freud incluso que a veces, incluso cuando le dice al paciente que el motivo de esa interrupción en la asociación libre y que tiene que ver con una asociación en relación a la figura del médico, dice que muchas veces luego el paciente puede seguir asociando sin problema, ¿no? Bueno, pues ahí veríamos una manifestación, por ejemplo, de esa transferencia negativa, ¿no? O, por ejemplo, cuando el paciente, ¿no? Frente a las explicaciones que le da el psicoanalista, ¿no? Cuando antes todas esas explicaciones o todas esas conclusiones a las que llegaba el psicoanalista, el paciente les atribuía una autoridad, pues de repente le son indiferentes, ¿no? O las rechaza, ¿no? Como no positivas o no posibles, ¿no? Pues también, ¿no? Vale. Vale. Claro, entonces nos dice también que aquí, que en la persecución, ¿no? Que hace el psicoanalítico
de la libido sustraída a la conciencia, hemos penetrado en los dominios de lo inconsciente, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, muchas veces entonces las reacciones que provocamos muestran algunos de los caracteres peculiares a los procesos inconscientes y que se nos ha dado a conocer en el estudio, por ejemplo, de los sueños, ¿no? Los impulsos inconscientes muchas veces no quieren ser recordados, ¿no? Ya van a poner un obstáculo para acceder a la conciencia, como la cura lo desea, ¿no? Sino que tienden a reproducirse conforme a las características de lo inconsciente, es decir, conforme a la atemporalidad, sin tiempo alguno, y conforme a la capacidad alucinatoria, ¿no? Como los sueños. No quieren manifestarse en forma de recuerdo, sino en forma alucinatoria, ¿no? El enfermo atribuye, del mismo modo que en el sueño, a los resultados del estímulo de sus impulsos inconscientes actualidad y realidad. Quiere dar alimento a sus pasiones sin tener en cuenta la situación real, ¿no? No quiere renunciar. Igual que en el sueño creemos en lo que estamos soñando, así a nivel inconsciente el paciente no quiere renunciar a esas fantasías alucinatorias, ¿no? El médico quiere obligarle a incluir tales impulsos afectivos en la marcha del tratamiento, ¿no? Como decíamos, trayendo esa libido o subordinándola a la observación reflexiva y trayendo esa libido a la realidad, ¿no? Entonces, esa lucha entre el médico y el paciente, entre el intelecto que le ofrece el psicoanalítico y el instinto o lo pulsional, entre el conocimiento y la acción, se desarrolla casi siempre en el terreno de la transferencia, ¿no? En el terreno de los fenómenos de la transferencia. Toda esa lucha se desarrolla ahí, en esa relación transferencial médico-paciente, ¿no? En este terreno ha de ser conseguida la victoria por parte del psicoanalítico, ¿no? Cuya manifestación será la curación de la neurosis. Es innegable que el vencimiento de los fenómenos de la transferencia ofrece al psicoanalítico máxima dificultad, pero no debemos olvidar que, aunque esas resistencias o esa transferencia va a ofrecer toda esa dificultad contra la que se tiene que enfrentar el psicoanalítico, pero por otro lado necesita traerla, necesita hacerla actual, traerla a esa relación transferencial para poder luchar contra ella, ¿no? Ya que verbalmente el paciente no va a poder, en forma de recuerdo no va a poder traerla. Como la va a traer el paciente va a ser en forma de repetición, en forma de transferencia sobre el médico, en forma de repetir sobre la figura del médico relaciones transferenciales siguiendo modelos infantiles, ¿no? Entonces, va a ser en esa relación transferencial donde el psicoanalítico, es decir, por eso dice, ¿no? No podemos luchar contra un enemigo en ausencia, tenemos que convocar al enemigo, ¿no? Y convocar al enemigo lo hace en forma transferencial para poder luchar contra él. Es decir, que es en el escenario de la transferencia donde se realiza todo este combate que conlleva la cura analítica, la cura de la neurosis y que está basado en el fenómeno fundamental de la transferencia. Por eso que la transferencia es una de las técnicas de la que se sirve el psicoanalista, además de la asociación libre, para tratar al paciente y curar
la neurosis, ¿no? Asociación libre en transferencia. Sería las técnicas psicoanalíticas, ¿no? Bueno, y con esto terminaría el texto de esta noche, la dinámica de la transferencia. Bueno, vamos a dar un poquito de tiempo a ver si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta sobre esto que hemos hablado o sobre cualquier otra cuestión, ¿no? Vamos a ver que claro, por eso es tan importante, ¿no? En el psicoanálisis, el psicoanálisis del psicoanalista, ¿no? Porque el psicoanalista va a hacer transferencia con su psicoanalista, ¿no? Y cuando está frente al paciente, ahí él tiene que estar, esa posición, ese semblante, como hablábamos el otro día en la clase, en el seminario de Lacan, ¿no? El psicoanalista tiene un semblante, ¿no? Ese semblante que es la función del psicoanalista tiene que estar libre o vacío de cargas psíquicas propias del psicoanalista para prestarse al desarrollo de la transferencia del paciente. La transferencia del paciente, no del psicoanalista. El psicoanalista tiene su transferencia con su psicoanalista o con la escuela de psicoanálisis o con la formación del psicoanálisis, pero la relación de transferencia es del paciente con el psicoanalista, ¿vale? No al revés, que durante un tiempo se hablaba de la contratransferencia, ¿no? Que era como si fuera la relación del psicoanalista con el paciente, y eso no existe, ¿no? El psicoanalista, la transferencia del psicoanalista es con su psicoanalista, con la escuela, con la formación, ¿vale? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más para hacer. Por aquí veo que algunas personas le han dado me gusta al vídeo y bueno, saben que están todos invitados a verlo después en diferido. Saludamos aquí a las personas que lo van a ver en diferido, recordándoles que pueden ver todas las clases anteriores de este curso de forma más directa en la página de Facebook, Psicóloga Psicoanalista Pino Lorenzo, pero también de forma más directa en el canal de YouTube Pino Lorenzo, en la lista de reproducción La obra de Freud. También recordarles que son clases donde trabajamos la obra de Freud, pero todo esto para que uno pueda servirle o ponerlo al servicio, para que uno pueda poner al servicio el psicoanálisis de uno, del bienestar de uno, tiene que psicoanalizarse con un psicoanalista. Yo soy psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y ya saben que estamos dispuestos o disponibles para atender psicoanalíticamente a toda persona que desee psicoanalizarse, que desee mejorar en su vida, que desee un cambio en su vida, que desee tratarse todas aquellas patologías, problemas, conflictos que le ocurren. Bueno, pues aquí estamos los psicoanalistas para tratar y para poner luego en el diván del con el psicoanalista en juego pues todas estas cuestiones. Juani nos dice que muy interesante. Muchas gracias, Juani. Muchas gracias. Bueno, pues vamos terminando por hoy, agradeciéndoles nuevamente su atención y animándoles también a compartir estos vídeos para que otras personas también puedan verlo. Seguimos la próxima. Chao.